Muy buenos días, hermanos y amigos. Una vez mi padre me contó una historia de su juventud. Mi padre crecía en una reservación de indios y un día estuvieron mi padre y sus primos encima de una colina y tuvieron con ellos una rueda de un auto y han saturado esta rueda con gasolina y iban a encender en fuego a esta rueda y quisieron empujar la rueda de la colina. Y debajo de la colina hubo una calle. Y ellos quisieron que la rueda encendida en fuego choque con un auto conduciendo por la calle. Pero no quisieron meterse en problemas. No quisieron que la rueda choque con un auto que pertenece de alguien de la reservación. Entonces escogieron a dos atalayas, a dos centinelas, y mi padre fue escogido uno de ellos. Mi padre fue mandado por un primo más viejo que esconderse al lado de la calle y cuando ve quién está conduciendo el auto que viene. Si la persona es un indio de la reservación, tienen que dar una advertencia a los demás haciendo esto. Y el primo puso dos dedos en la boca y hizo un gran sonido de un silbato. Tienen que silbar. La advertencia es el sonido de la persona silbando. Entonces mi padre y su primo se fueron y se escondieron al lado de la calle y el primer auto que vino era de la mujer más mala de toda la reservación. Y mi padre gritó a su primo, silbe, silbe, silbes. Y el primo respondió diciendo, yo no sé cómo silbar. Y mi padre dijo, tampoco yo. Y no dieron la advertencia, no silbaron. Entonces los demás encendieron la rueda, empujaron la rueda de la colina. La rueda, encendido en fuego, chocó con el auto de la mujer más mala de toda la reservación. Ella se frenó y gritó desde el auto, todos ustedes están en problema conmigo. Yo sé quién son, yo sé dónde viven y yo voy a casa por casa y todos los niños que no están en la casa cuando llego a la casa están en problemas conmigo. Mi padre y su primo se huyeron corriendo, llegando a la casa de mi padre. Entraron en la casa con rapidez y estuvo mi abuelo sentado en la silla y miró o vio la entrada de mi padre y de su primo. Y supo mi abuelo que están haciendo algo. Un minuto después, hubo una llamada en la puerta y era la mujer más mala de toda la reservación. Y ella preguntó, Charlie, ¿están tus hijos aquí? Y mi abuelo dijo, sí, mi hijo Pat está aquí, también su amigo, como puede ver. Ella miró y vio a los niños sentados en el sofá. Y ella dijo, ok, está bien. Y salió. Mi padre no se metió en problemas. Pero mi abuelo supo que hizo algo para ofender a esta mujer. Pero nunca preguntó, ¿qué hicieron ustedes? Pero los demás, los que estuvieron sobre la colina, no llegaron a la casa en tiempo para evitar estos problemas. Entonces, ellos se metieron en problemas con esta mujer. El próximo día, uno de ellos vio a mi padre y le preguntó a mi padre, ¿por qué no silbaste? Y mi padre respondió, porque yo no sé cómo silbar. Y él respondió, pero ¿por qué no gritaste para darnos la advertencia? Y mi padre respondió, oh, no supe que pudiera gritar porque me mandaron a silbar. La advertencia era silbar. Pero el punto es que a veces
Necesitamos a una centinela. Necesitamos a una atalaya. El atalaya es para nuestra protección, es para nuestro propio bienestar, es para nuestra seguridad. En tiempos antiguos, una ciudad fue hecho, pero hubo una muralla rodeando la ciudad. La muralla es para proteger los ciudadanos de la ciudad. Y siempre había una torre y un centinela puesto en la torre y el centinela mirando de lejos. Porque cuando vea el ejército del enemigo acercándose a la ciudad, puede tocar una trompeta y el sonido de la trompeta da advertencia a los ciudadanos de la ciudad que un enemigo viene. Y los ciudadanos de la ciudad tienen oportunidad, tienen tiempo para esconderse o para huirse o para armarse y prepararse para una batalla. Entonces, Noé era un atalaya. Y la Biblia dice en 2 de Pedro 2:5 que Noé era pregonero de justicia. Tenemos que recordar que Noé es pregonero de justicia. Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 6 y vamos a leer versículos 5 a 8. Vamos a Génesis capítulo 6, versículos 5 a 8. La Biblia dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepintió de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos aquí en versículo 5, Dios está describiendo la condición de la humanidad. Y vemos en versículo 5, lenguaje absoluto. Lenguaje absoluto, porque vemos la palabra todo, la palabra continuo, la palabra solamente. Imagínense esto, el hombre siempre está dedicándose a las cosas malvadas. El hombre solamente está dedicándose a las cosas malvadas. El hombre continuamente está dedicándose a las cosas malvadas. ¿Cómo sería vivir en un mundo lleno de personas solamente dedicándose a los pecados de este mundo y a las cosas, a la malicia? Y este es el mundo en el cual vive Noé. Entonces, Dios tiene que castigar a una gente que se dedica completamente, totalmente y siempre a la malicia. Y quizás versículo 6 aquí es el versículo más triste de toda la Biblia. Porque versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Imagínense esto, que el conducto del hombre es tan malvada que Dios se arrepintió de haberlos creado, que Dios piensa que hubiera sido mejor si el hombre nunca hubiera existido. Yo no puedo imaginar cómo sería ser padre de un hijo que llega a ser un asesino. Imagínense su hijo entrando en una escuela con bombas y con armas y con pistolas, haciendo explosiones y disparando a los estudiantes. 20 estudiantes dispararon,
13 de ellos murieron. Y siendo el padre de este hijo, yo no puedo imaginar cómo se sentirán. Quizás los padres dicen que el mundo hubiera sido mejor si mi hijo nunca hubiera sido concebido, si mi hijo nunca hubiera nacido. Y es triste. Y es la condición en la cual encontramos al mundo en los días de Noé, porque Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es tan malvado. Pero vemos versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era un hombre justo. Noé era un hombre fiel a Dios. Noé era un hombre obediente a Dios. Y del ejemplo de Noé aprendemos que es posible que una persona puede vivir una vida santa, una vida fiel a Dios en medio de una cultura pecaminosa. Si Noé lo pudiera hecho, también nosotros podemos hacerlo hoy día. ¿Cómo sabemos que Noé era un hombre fiel a Dios? Mire lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La evaluación de Dios es que Noé es un hombre justo. Pero también mire lo que dice versículo 5. Versículo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé era un hombre obediente a la palabra de Dios. Y su obediencia produjo su justicia delante de Dios. Hoy día, si nosotros queremos ser justos en los ojos de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, Dios hace distinción entre los justos y los malvados. Dios tiene que castigar a los malvados, pero Dios siempre es fiel para salvar a los justos. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué sabe Noé? Noé recibió información de Dios. La información que dice que Dios tiene que castigar a este mundo de pecados. Dios está enviando un diluvio. La destrucción del mundo viene. El día de juicio viene. Pero hay salvación. Dios manda que Noé haga un arca. Y el arca fue hecho para la preservación de vida. El arca existe para la salvación del hombre y de los animales. Hay salvación disponible a todos. Noé está construyendo un arca para salvar a la humanidad. El arca es la única esperanza que el hombre tiene en este momento. Mire lo que dice el versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Vemos que el pecado es destructiva. El pecado produce la muerte. Y el Dios Santísimo
tiene que castigar a un mundo pecaminoso. Entonces, mire lo que dice versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué significa 120 años aquí en Génesis capítulo 6, versículo 3? 120 años. Hay dos opciones. Una opción es que Dios cambiará la edad útil del hombre para que sea solamente 120 años. Porque antes del diluvio, los hombres vivían por 600 años, o 700 años, o 800 años. Pero después del diluvio, vemos que la vida del hombre es más corto, que el hombre vive solamente 120 años o menos. Entonces, hay otra opción. Quizás la otra opción es que Dios está diciendo que el hombre tiene 120 años para vivir antes de que yo envío el diluvio. En 120 años estoy enviando el diluvio. ¿Qué significa? Que el hombre tiene 120 años para arrepentirse de sus pecados y escapar el juicio venidero, la destrucción venidera. El hombre tiene 120 años. Entonces, mire lo que dice Génesis 5, 32. Génesis capítulo 5, versículo 32. Dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Afet. Aquí vemos que Noé tiene 500 años. Pero mire lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. El diluvio vino en el año 600 de la vida de Noé. Y hay personas que dicen que Noé tenía solamente 100 años para preparar el arca. Pero estamos asumiendo que los eventos describidos en Génesis capítulo 6 siguen en orden cronológico de la genealogía de Génesis capítulo 5. Yo opino que los eventos de Génesis capítulo 6 no siguen en orden cronológico de la genealogía de capítulo 5. Es mi opinión que cuando Dios dice en Génesis 6:3 que el hombre tiene 120 años, que Dios está diciendo que el hombre tiene 120 años antes de que estoy enviando el diluvio para destruir al mundo. Yo opino que Noé tenía 120 años para construir el arca y el hombre tiene 120 años para arrepentirse de sus pecados y escapar el juicio venidero. Entonces, imagínense esto. Por 120 años, Noé está construyendo el arca. Y el arca era el barco más grande en toda la historia del mundo hasta el año 1858. El barco que construyó Noé era un espectáculo. Todos los vecinos de Noé vieron la construcción del arca. Todos los vecinos de Noé le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y Noé, siendo pregonero de justicia, predicó
y advirtió a los demás acerca del juicio venidero, acerca de la destrucción venidero. Dios castigará a los pecadores. Dios destruirá al mundo con un gran diluvio. Y hay un solo lugar de esperanza, hay un solo lugar de vida, hay un solo lugar de salvación dentro del arca. Si quieres escapar el juicio venidero, tienes que arrepentirse de sus pecados y tienes que entrar en el arca. Quizás los vecinos de Noé le ayudaron en la construcción del arca. Quizás algunos vinieron con sus propios herramientas y participaron en la construcción del arca. Pero imagínense esto. Es posible que personas participaron en la construcción del arca que no entraron en el arca. Y qué triste es que una persona puede ayudar en la preparación del arca que representa la salvación del hombre y la persona misma no reciba la salvación porque no entra en el arca. ¿Y por qué no entraron en el arca? No entraron en el arca porque pensaban que Noé era un hombre loco. Noé es un hombre loco. Siempre está predicando acerca de un castigo venidero. Siempre está predicando acerca de un diluvio. Y año tras año, tras año, tras año, tras año ha pasado. Y nunca he visto ni una gota de agua cayendo de los cielos. Y se burlaron de Noé. No creyeron la advertencia. No se arrepintieron de sus pecados. No entraron en el arca. Entonces, mire lo que dice Génesis capítulo 6, versículos 19 y 20. 19 y 20. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Noé tiene que dar entrada a los animales en el arca. Pero la cosa es, Noé no tuvo que viajar por todo el mundo cazando y capturando estos animales, sino que Dios tiene 120 años para guiar las migraciones de los animales, para que en el día apropiado estuvieran los animales alrededor del arca de Noé. ¿Cuándo llegaron los animales al arca de Noé? Yo no estoy seguro, estoy especulando, pero imagínense, si los animales llegaron un año antes del diluvio, o si llegaron 6 meses antes del diluvio. Noé está haciendo un zoológico de animales. Hoy día pagamos dinero para entrar y ver a los animales en un zoológico. Imagínense en los días de Noé, los vecinos tuvieron que ver que algo raro está ocurriendo aquí. ¿Por qué los animales están congregándose alrededor del arca de Noé? Todos los vecinos están hablando acerca de estos animales. Quizás ellos vinieron para ver a los animales. Algo interesante está ocurriendo aquí. Y la cosa triste es que estos animales entraron en el arca y los hombres no entraron en el arca. Los animales entendieron mejor que los hombres. Y hubo una puerta en el arca. Hubo una puerta grande
en el arca. ¿Por qué? Porque la puerta estuvo abierta y dando entrada a los animales. Dio entrada a los elefantes. Dio entrada a las jirafas. Dio entrada a los leones. Dio entrada a todos los animales. Y cuando la puerta estaba abierta, hubo esperanza para la humanidad. Por 120 años, la puerta del arca estaba abierta. Y durante estos 120 años, cualquier hombre se pudiera arrepentir de sus pecados y pudiera entrar en el arca, pudiera recibir la salvación, pudiera recibir la vida, si hubiera creído la palabra de Dios, la palabra predicada por Noé, pregonero de justicia. Pero nadie creyó. Nadie se arrepintió de sus pecados. Todos se burlaron de Noé. Entonces, mire lo que dice Génesis 7, versículo 16. Génesis 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Vemos aquí que Noé no cerró la puerta del arca, sino que Jehová cerró la puerta. Por 120 años estaba la puerta abierta y la salvación ofrecido y disponible a cualquier persona. Pero eventualmente Dios tiene que cerrar la puerta. Y cuando la puerta fue cerrada, el destino del hombre, sea bueno o sea malo, fue cierto. Todas las personas dentro del arca vivieron. Y todas las personas fuera del arca murieron. Fueron destruidos. Hubo un lugar de salvación. Hubo un lugar de seguridad. Hubo un lugar de vida dentro del arca. Entonces, ¿es justo que Dios cerró la puerta del arca? Sí, es justo. Cuando Dios cerró la puerta del arca, todas las personas fuera del arca no tuvieron esperanza alguna. La oportunidad de recibir la vida salió. Ya pasó. Y su destino fue cierto. Morirán en el diluvio. Y es justo Dios cerrando la puerta. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo necesita el hombre para arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y poner en práctica la palabra de Dios y recibir la salvación que Dios está ofreciéndole? ¿Es 10 años suficiente? ¿Es 25 años suficiente? ¿O son 50 años suficiente? ¿100 años suficiente? La verdad es, si una persona no se ha arrepentido después de 120 años, nunca se arrepentirá. Dios dio al hombre oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para escapar el diluvio venidero. Pero el hombre rehusó cambiar sus vidas. Rehusó volverse a Dios. Entonces, Dios cerró la puerta. Cuando el diluvio vino, hubo un momento cuando los hombres fuera del arca se dieron cuenta de que Noé tuvo razón. Cuando entendieron la equivocación de sus vidas.
Cuando ellos desearon estar en el arca, quizás gritaron a Noé para que abra la puerta y que nos dé entrada. Pero fue demasiado tarde. No pudo Noé abrir la puerta, porque la puerta fue cerrada por Jehová mismo. Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Hebreos, capítulo 11, versículo 7, la Biblia dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El arca fue hecho para la preservación de vida. El arca fue hecho para la salvación del hombre. Pero la salvación solamente estuvo disponible, ofrecido en un solo lugar, en el arca. Todos los que estuvieron dentro del arca sobrevivieron, y todas las personas fuera del arca perecieron. Y la pregunta es, ¿dónde quieres estar? ¿Quieres tú estar dentro del arca o quieres tú estar fuera del arca? Porque hoy día estamos en la misma situación que los hombres antes del diluvio. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo lleno de pecados. Y viene un juicio en el último día. Viene la ira de Dios en el último día. Y tenemos que advertir a los demás acerca del juicio venidero. Y tal como Dios proveó para Noé un lugar de salvación, nosotros tenemos un lugar de salvación hoy día. Si queremos ser salvos, si queremos escapar el juicio venidero, tenemos que estar en Cristo Jesús. La Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino que nos lleva a Dios. La Biblia dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único Salvador que hay. Aparte de Jesús, no hay otro Salvador. Fuera de Jesús, no hay salvación. Fuera de Cristo, no hay esperanza. La única esperanza que tenemos es Jesús. Estando en Jesús, tenemos la vida eterna. Tenemos el perdón de los pecados. Tenemos la salvación. Y fuera de Cristo, tenemos solamente la condenación eterna. La Biblia dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo no hay condenación. Pero fuera de Cristo, la condenación es una realidad. Entonces, ¿cómo va de estar fuera de Cristo a estar dentro de Cristo? ¿Cómo entramos en Cristo? La Biblia dice en Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Lo que la Biblia enseña es que Jesús es el arca de hoy, el único lugar donde encontramos vida y vida eterna. Tenemos que estar en Cristo. En el arca de Noé
hubo solamente una puerta. Y hoy día hay una puerta para entrar en Cristo. Y la puerta es el bautismo. Voy a leer una vez más. Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando somos bautizados, somos puestos en Cristo y somos revestidos de Cristo. ¿Qué significa? La justicia de Jesús es aplicado a nosotros. Estamos vestidos en la justicia de Jesús. Cuando somos bautizados, recibimos el perdón de los pecados y somos santificados. Somos santos. ¿Por qué? No porque somos buena gente, ni porque obedecemos perfectamente a la palabra de Dios, pero somos santos porque la santidad de Jesús es dado a nosotros. Estamos revestidos en la santidad de Cristo. Que abran sus Biblias, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vemos que Noé y su familia fueron salvadas por el agua. Cuando yo era niño, nunca entendía cómo la Biblia puede decir que Noé fue salvado por el agua. Porque yo vio al agua como una amenaza. El agua era el agente matadero. Entonces, Noé no fue salvado por agua, sino que Noé fue salvado del agua. El agua estaba matando a los demás. Pero un día me di cuenta que la Biblia tiene razón. Noé verdaderamente fue salvado por el agua. Porque el agua no era el peligro, la amenaza, sino que el pecado fue el peligro. Noé fue salvado del pecado por el agua. El agua destruyó al mundo pecaminoso. Cuando Noé salió del arca, Noé entró en un mundo que ha sido purificado por las aguas del diluvio. Y mire lo que dice, versículo 21. Primero de Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Tal como el agua en los días de Noé destruyó el pecado del mundo, en el bautismo las aguas también nos lavan de nuestros pecados, produciendo nuestra santidad. El bautismo es como el diluvio, en el sentido de que destruye al pecado y salva a los justos. La pregunta es, ¿dónde quieres vivir? ¿Quieres vivir en Cristo o quieres vivir fuera de Cristo? Hay vida en Cristo. Hay seguridad en Cristo.
Hay salvación en Cristo. Y fuera de Cristo, solamente hay muerte y condenación. Métete en el arca. Que vengas a Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.